Buenas, Dios me les bendiga y les guarde. Estamos nuevamente por aquí. Le damos un fraternal abrazo de parte de los pastores Pedro Silva. Estamos agradecidos a Dios que nos ha dado un día más de vida, nos ha llenado de Él y guía nuestra existencia, guía nuestros caminos. Vamos a estar leyendo en Marcos 4:21 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya ser manifestado, ni escondido que no haya salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, le dijo también. Mirad los que oís, porque con las medidas con que mides, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque lo que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos toda la pleitesía. Tú eres el Rey y el dueño de nuestras vidas, Dios. Tú eres el dueño de nuestro corazón, Señor. Tú eres la realidad y la verdad en nuestro ser, Señor. No podemos hacer nada sin ti, sin tu presencia, sin tu dirección, sin tu palabra, Señor. Tú eres el que llena los corazones, Señor. Tu presencia, Señor, nos hace sentir llena de gozo, Señor. Tú le das propósito a nuestra existencia aquí en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Dios, de servirte, de haberte conocido y darnos vida eterna. Padre, ponemos todo en tus manos, Señor. Que seas tú tocando los corazones, que seas tú llenando las vidas y que traspases, Señor, cada persona y sea llenado de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les bendiga. Un abrazo. Bien, nuevamente por aquí, agradecidos del Señor por su infinita bondad y misericordia. Saludamos a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga, que Dios les colme de ricas bendiciones. Esperamos que en el día de hoy su palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y nosotros, en respuesta a la gloriosa palabra de Dios, podamos caminar en vida nueva, como lo dice las Sagradas Escrituras. Recordemos siempre compartir este enlace con los diferentes actores de nuestra vida cotidiana, vale decir, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos y en fin con todas las personas que seguramente esta palabra traerá edificación y vida en el nombre del Señor. Bien, hoy quiero compartirles un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, verso 7. Hebreos 11, verso 7 nos habla, este capítulo por excelencia es el capítulo de la fe, pero quiero hoy resaltar un aspecto un tanto diferente, pero que se conecta perfectamente con la fe. Y el versículo 7 leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dice de esta manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Diga conmigo, hecho heredero. Amén. Bien, oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra. Bendícela en nuestros corazones. Te pedimos que prepares, oh Dios, nuestro ser interior para recibir esta palabra de edificación, de exhortación y de consuelo en nuestros corazones. Hoy nuevamente, Señor, te damos gracias
porque tú eres nuestro Padre y porque te dignas a hablarnos una vez más. Hoy declaramos, Señor, que el reino de los cielos se establece en cada sitio, en cada lugar donde esta palabra, Señor, es predicada. Y mientras que se establece tu reino, decimos que se abren los oídos de los sordos, se abren, oh Dios, los ojos de los ciegos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, una de las cosas que debemos recalcar en el día de hoy es que lo bueno siempre se prepara primero. Y al hablar acerca del pasaje que nos ocupa en el día de hoy, donde dice que Noé fue advertido y preparó un arca, y a causa de lo que él hizo, fue heredero de la justicia que viene por fe. Hoy he titulado el tema de hoy, la recompensa de los preparados. Y para algunos, el estar preparado no es un asunto sino de suerte o de buena fortuna. Y la gente piensa que el éxito en la vida se logra de una manera fortuita, al azar, como que si no intervinieran más fuerzas que la suerte y la fortuna. Sin embargo, nosotros entendemos por la palabra del Señor que Dios es un Dios de orden y que toda la recompensa que recibimos de Dios es porque sencillamente obedecemos la palabra, y no solamente la obedecemos, sino que vivimos de acuerdo a ella para después estar preparados para entregarle al Señor cuenta acerca de nuestros actos. Existe mucha gente que se siente en el día de hoy desanimada, desalentada, y ha acumulado niveles de fracasos en su vida. Y tú y yo seguramente estamos enfrentando o hemos enfrentado esos fracasos en varios aspectos de nuestra vida. Esto resulta muy frustrante toda vez que nosotros necesitamos sentirnos que estamos alcanzando logros en nuestra vida. Sin embargo, la falta de preparación pareciera que es la razón por la que nuestros proyectos nunca ven la luz. Hoy nos quejamos de nuestra vida espiritual, de nuestras malas finanzas, de nuestra mala salud, y queremos tener todo lo contrario a lo que estamos viviendo, como que si eso va a venir solamente en respuesta a que nos estamos portando bien, o que somos buenos cristianos, o que somos buenos ciudadanos. Y sin embargo, entendemos que para poder disfrutar de un alimento nutritivo que produzca en nosotros salud y al mismo tiempo produzca en nosotros lo que se espera, lo que Dios está de alguna forma demandando de nosotros, requiere determinación, sacrificio y esfuerzo. Y por supuesto, las cosas no nos las van a poner en la mesa, no nos van a salir músculos o una buena condición física sin ir a un gimnasio. Así que todo comienza desde ponerse la ropa adecuada, de buscar los ingredientes correctos y hacer lo que se espera, y es prepararse para la victoria, prepararse para el éxito. ¿Sabe? Siempre he pensado que la gente es muy ilusa al creer que si alguna persona es exitosa en su matrimonio, en sus relaciones con los demás, en sus finanzas, en su vida espiritual, eso sencillamente es porque viene como una gracia divina. Pero no. Siempre recuerdo un predicador que decía que se le acercó una persona para hablarle acerca de sus éxitos ministeriales, y le preguntó acerca del secreto, y él dijo, el 10%, el 90% es transpiración y el 10% es inspiración. En otras palabras,
No podemos esperar tener buenas calificaciones en una prueba, en un examen, a no ser que nos dediquemos a estudiar. A no ser que usted tenga una memoria fotográfica, todos los mortales necesitamos sudar, necesitamos esforzarnos y necesitamos prepararnos para la competición. Ahora, lo increíble, hay una importancia increíble en este asunto de la preparación, que ni aún Dios se eximió este paso, sino por el contrario nos enseñó que para Él hacer las cosas como las conocemos, Él primero preparó para que todo aquello que estaba en su mente y en su corazón fuese creado. La Biblia dice que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de los abismos. Y Dios entonces, a partir de ese momento, comenzó a ordenar todas las cosas que ahora conocemos como la naturaleza, como el cielo, el firmamento, el universo, y como usted lo quiera llamar. ¿Y sabe por qué Dios lo hizo de esa manera? Porque Él tenía en la mente colocar la máxima expresión de su creación, que era al hombre sobre la tierra. Y dentro de un ambiente inhóspito, dentro de un ambiente desordenado, no puede crecer nada, ni puede mantenerse nada. Por lo cual Dios tuvo que separar la luz de las tinieblas en las aguas de la tierra, hacer que la tierra brotara hierba verde, árboles frutales, y el agua hiciera lo propio. Y cuando todas las condiciones fueron propicias, dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero mucha gente quiere tener una vida espiritual que esté rayando el tercer cielo, pero sin buscar a Dios en oración, sin crucificar sus apetitos carnales, ni poner el alma o la mente o el corazón en las manos del Eterno. Hoy la gente quiere sencillamente pasarse o saltar el paso que aún Dios mismo tuvo que cumplir para que todas las cosas que tú y yo ahora vemos puedan ser una realidad. Dios decidió que un hombre llamado Jonás pudiera entender que aunque el hombre se prepare para huir de la presencia de Dios, Dios también tiene cosas que ha preparado para todas las veces y oportunidades que queramos sacarle el cuerpo al plan de Dios. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás recibió un mandato de Dios que fuera a Nínive a predicarle. Estos ninivitas eran terribles enemigos de Israel y él no quería que ellos se salvaran. Dice la escritura que él huyó en una nave hacia Tarsis y en medio del camino se produjo una tormenta que ustedes pueden leerlo en el libro de Jonás, una historia maravillosa. Y cuando descubrieron todos los que estaban a bordo del barco que Jonás era el responsable de esa tormenta, dice que Dios, escuche, Dios preparó un gran pez que se tragó a Jonás. No solamente se lo tragó, sino que estuvo durante 3 días en el vientre del pez reflexionando acerca de cómo había desobedecido a Dios. Y fue allí, en medio de la crisis, que él adoró al Señor y Dios permitió que el gran pez lo vomitara en la orilla del mar, en la orilla de la playa, en tierra firme. Pero dice también más adelante la escritura que después de predicar Jonás, todo el mundo se arrepintió, incluyendo el rey. Pero él se subió en un lugar en alto para ver qué ocurría. Es decir, él estaba esperando la destrucción. Y Dios permitió, Dios preparó, escuche, que una planta creciera de la noche a la mañana. Dice la escritura, preparó una calabacera. Y esta calabacera le encantó a Jonás, porque lo cubría del sol. Pero Dios también preparó un gusano que hirió la planta y murió a la siguiente oportunidad. Pero no solamente termina allí, sino que Dios, para acrecentar la desdicha del profeta, porque necesitaba aprender la lección de la misericordia,
preparó un viento solano, un viento caluroso, que lo envió sobre la humanidad de Jonás, y Jonás deseó morirse. Estaba enojadísimo con Dios porque no había matado a toda esa gente. ¿Sabe? Dios está. En esta historia descubrimos que Dios está detrás de los grandes monstruos, de los grandes acontecimientos, pero también Dios puede meterse en las pequeñas cosas de tu vida. Sí, esas cositas que a lo mejor te irritan, de tu esposa, de tu hijo, de tu hermana, de tu madre, de tu líder, de tu presidente, del lugar donde estás viviendo. Sí, esas cosas que te irritan cuando estás en el tráfico atestado de gente alrededor que te quiere quitar tu derecho preferente de conducir a la velocidad o de la forma que tú prefieras. Sí, Dios está metido en todas estas cosas y de alguna forma nos está llamando a reflexión, que cambiemos nuestros corazones. Dios, dice la Escritura, que tuvo que redimir a la humanidad cuando ésta había caído de la gracia a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Pero dice la Escritura que esa salida de Dios para el hombre fue planeada, fue preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Se imagina? Antes que el hombre cayera, ya Dios lo había preparado. Pero no solamente eso. En Hebreos 10:5, hablando de Jesús, me preparaste cuerpo, hablando de la humanidad de Jesús. Es decir, que antes que el Hijo de Dios fuese carne, era espíritu y estaba en uno con el Padre en la eternidad. Dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ya Dios había preparado el cuerpo que le habría de dar al Mesías Salvador. No solamente eso, sino que Él preparó también a su primo Juan el Bautista para que se cumpliera lo que dice en Isaías 40, verso 3. Preparad el camino del Señor, vos que clama en el desierto, preparad senda al Mesías. No solamente termina todo esto allí, sino que la Escritura nos habla que Dios, al permitir la construcción del templo, David, quien puso esto en su corazón, tuvo que decirle a su hijo: toda la riqueza y todo el material lo he preparado para que tú edifiques. ¿Te das cuenta? Que no solamente eso, sino lo más sorprendente, una de las cosas que más sorprende, es que cuando Dios se propuso a crear al ángel más satánico, diabólico y terrible que está en la Escritura, que es llamado Satanás, diablo o serpiente antigua, dice en Ezequiel 28, verso 13, que el día que él fue creado en el huerto de Dios, dice, era su ropa piedra preciosa, sus vestiduras cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Dice, todos los primores de tus y flauta estuvieron para ti preparados el día de tu creación. ¿Qué le parece? Hasta Dios preparó todo, lo dispuso para el día de la creación del mismo Satanás. Pero no solamente eso, sino que la Escritura nos dice que hay un lugar de castigo eterno llamado el lago de fuego, que fue creado desde antes de la creación del mundo. Fue preparado no para los seres humanos, sino para los demonios del infierno. El infierno no fue creado para la humanidad. El hombre decide su propio camino de perdición, pero fue creado, dice la Escritura, desde antes de que todo fuera creado. Mateo 25:41 dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no solamente eso, dice la Escritura que el Señor Jesús, hablando a sus discípulos de su partida
y de las cosas que estaban en el futuro, dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se da cuenta? Que Dios es un Dios que está preparado para todas las cosas que nos depara nuestro futuro. Aún la Escritura nos dice que fuimos nosotros librados de las tinieblas, librados de una vieja vida. En Efesios capítulo 2, verso 10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, tú no fuiste llamado por Dios para inventar en qué cosa tú vas a estar. Ya Dios preparó unas tareas asignadas que solamente tú la puedes hacer, porque Dios la preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Hoy nosotros podemos entender por esta palabra que, al igual que Noé fue advertido sobre cosas que no se veían, hoy Dios está advirtiéndonos que debemos estar preparados si queremos gozar la recompensa de aquellos que están preparados. Esto puede resultar de vida o muerte. Según lo que está en la Escritura, es una advertencia solemne. Dice la palabra del Señor en Mateo 24:4. Dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar preparados. No es que te vas a preparar. No es que vas a pedir un chance cuando ya el tren haya partido de su estación. Hoy nosotros necesitamos entender que debemos estar preparados. Cuando una persona es examinada en un curso, en un nivel o en un grado, en una escuela técnica, secundaria, universitaria, ¿sabe? No va al salón a presentar el examen para estudiar en el momento que lo están examinando. Ya él tiene que tener las respuestas en su mente, y seguramente, si no responde correctamente, será, como decimos nosotros, será raspado. No pasará al siguiente nivel. Por eso es que hay gente que, aunque quiere ministerios, que aunque quiere familia, que aunque quiere finanzas, no están preparados para recibir lo que Dios les tiene, conforme a lo que está escrito. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Son las cosas, escuche, que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. La gran pregunta es: si Dios está preparado, ¿estarás tú preparada o preparado para recibir las cosas que ya Dios te tiene preparado? Por eso es que dice la Biblia que la prosperidad de los impíos lo echa a perder. ¿Por qué? Porque no se puede vivir de manera correcta, dando un salto para el mundo y un salto para Dios, viviendo con un corazón dual, con las apetencias de la carne, con las apetencias del mundo, y al mismo tiempo queriendo y que justificarse delante de Dios que somos seres humanos y que todos nos equivocamos. No. Cuando nuestra fuerza se la entregamos a Dios, cuando nuestras debilidades se las entregamos al Señor, hemos de entender que Dios usa lo que no es para avergonzar a lo que es. Y cuando sencillamente nos abandonamos en las manos del Señor, la gloria del Señor viene en nuestra ayuda. Porque, como decía el apóstol Pablo, cuando entonces soy débil, me hago fuerte en el Señor. ¿Sabe? Hoy necesitamos entender que debemos estar preparados. Y algunos se estarán preguntando: ok, yo entiendo, pero yo no estoy estudiando. Ok, yo entiendo, pero yo no quiero grandes cosas en mi vida. Pero ¿sabe? Esto es un asunto de vida o muerte. Porque Dios está esperando que cada uno de nosotros pueda sencillamente entender que la venida del Señor está cerca. Y si queremos nosotros tener una respuesta contundente para esto, recordemos la parábola de las vírgenes. 5 se habían apertrechado de aceite y 5 habían sido
sencillamente necias, habían sido descuidadas. Y a unas les faltó, pero a otras tuvieron en la reserva para que cuando viniera el novio a la medianoche, ellas pudieran recibir al esposo que venía diciendo, estoy aquí. Así que hoy vamos nosotros a entender que si Dios nos está llamando a estar preparados es porque Él quiere que podamos al final de esta historia realmente recibir de Dios la recompensa. Hoy necesitamos entender que Dios es justo, que Dios es correcto y que no podemos sencillamente disfrutar una victoria duradera, permanente en nuestra vida, si sencillamente no nos preparamos para recibir lo que nos toca. ¿Por qué deberíamos estar preparados? Sencillamente debemos estar preparados porque cuando Dios nos anuncia algo, es porque eso es una advertencia de que algo viene a nuestra vida. Noé fue advertido. Noé le dijeron que venía un diluvio. No habían diluvios en los tiempos de Noé. Mucho menos había lluvia. Venía un vapor de la tierra que regaba toda la tierra. Así que no había referencias sobre diluvio, no había referencia sobre catástrofe ni crisis. Dios nos da las advertencias para prepararnos. ¿Y sabe por qué uno tiene que estar preparado? Porque esta es la razón por la que hay mensajes, hay avisos, hay notificaciones y ahora lo tenemos en todos los dispositivos electrónicos que nos advierten sobre erupciones, sobre tsunami, sobre crisis económicas, sobre pandemias y un par de nombrar. ¿Sabe por qué nos envían esas advertencias? Para que estemos preparados. ¿Sabe? Hoy la gente está tan ilusa y piensan que las cosas están como siempre han pensado y no se dan cuenta que hay señales que nos advierten que la venida del Señor está cerca. Hoy vamos a definir lo que la palabra del Señor nos quiere decir en este pasaje corto, un solo versículo. Dice que Noé fue advertido por cosas que aún no se veían y con temor preparó el arca y fue hecho heredero. Así que hay tres cosas que van a traer la recompensa de Dios a las personas preparadas. Número uno, que hubo una advertencia previa. En otras palabras, cuando tú te estás preparando, sencillamente recibes una notificación. No es en tu correo o en tu bandeja de email. Es una advertencia de parte de Dios para tu vida. Si quieres destacarte como hijo de Dios, tienes que acudir a Dios en oración, en ayuno y en la palabra del Señor. Si quieres, como Noé, vivir una vida elevada, tienes que dejar de amar al mundo y todas las cosas que están allí. Que debes de hacer de Dios el primer objeto de tu vida. Que no puedes amar a papá, ni a mamá, ni a tus hijos, ni las riquezas de este mundo más que a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en tu corazón para que pueda esto ser agradable ante los ojos del Señor. Así que, según nuestro texto, preparación tiene que ver con propósito, pero sobre todo propósitos y objetivos que no se ven. Y esto parece una revelación, pero no lo es. ¿Sabe? Nadie se va a preparar por algo que ve. Todos nos vamos a preparar por cosas que no vemos. Si usted ve, no puede esperarlo. Porque el que se ha graduado no tiene por qué prepararse para los estudios. Ya ha logrado su grado. El que está en una competición tiene que ir al gimnasio, alimentarse bien, hacer lo propio de un atleta, si quiere verlo. Así que Noé fue advertido y dijo, hay algo aquí que se ha activado, voy a destruir todo. Y aunque tú no lo puedas ver, tienes que prepararte. ¿Cómo sabes si tú te estás preparando para algo? Sencillamente no lo puedes ver.
No podemos ver al Señor, pero necesitamos estar preparados para recibirle. Para que cuando suene la última trompeta, para que cuando nos llame a su presencia, nuestro corazón en sintonía pueda elevarse con Dios. Número 2, preparación tiene que ver con un porqué. Porque ese porqué tiene que ver con resultado. Usted no es loco ni yo tampoco. Si Dios nos está llamando a prepararnos, es porque necesitamos salir de la mediocridad, salir del grupo de la manada, salir del camino ancho, de la puerta que es amplia y que nos lleva a la perdición. Necesitamos entender que pocos son los que hallan el camino a la vida eterna. Y que para poder arrebatar las cosas de Dios hay que hacerlo con valentía y con fuerza. Cuesta, claro que cuesta. Pero Dios está haciendo de sus hijos guerreros, hombres que pueden portar la espada del Espíritu, la cota de justicia, el yelmo de salvación, el cinto de la verdad y el apresto del evangelio de la fe. ¿Sabe para qué? Para luchar nuestras batallas, porque nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra huestes espirituales de maldad en la región celeste, que se oponen cada día para que tú ores, para que tú te entregues de todo corazón al Señor, para que puedas poner tu mejilla a aquel que te hiere, para que puedas dar cuando es sacrificial para ti, pero que Dios te lo recompensará. ¿Sabes? Son cosas terribles que como creyentes necesitamos enfrentar, pero la Biblia dice que si somos fieles al Señor, Él nos dará la corona de vida que está prometida para todos aquellos que le aman y que aman su venida. Y tercero, preparación tiene que ver con un plan, es decir, con acciones concretas. Si usted tiene un examen, no puede prepararse para un matrimonio. O si se va a preparar para un matrimonio, no puede ir entonces a una aventura alrededor de la tierra. Esto tiene que ver con un plan, con un propósito. Y todo lo que usted haga en torno a lo que Dios lo está llamando, tiene que alinearse y enfocarse a la consecución de ese propósito. Usted tiene que prepararse para alcanzar los planes de Dios para su vida. ¿Qué áreas? Usted debe saberlo. A lo mejor es el matrimonio, a lo mejor son las finanzas, a lo mejor es su vida espiritual, a lo mejor tiene que ver con su paz mental, algunas cosas que tengan que ver con su salud, tengan que ver con sus relaciones, algunas cosas quizás que tengan que ver con Dios mismo, que usted no ha terminado de entregarle a Dios, áreas de su vida que no están rendidas a Él. Y hoy Dios le está llamando para que usted se ponga en línea con Él. Hoy necesitamos entender que si queremos victorias, necesitamos comenzar a trabajar con propósito, con enfoque y esperando un resultado. Usted no puede estar toda la vida batallando con personas, con situaciones que sencillamente le están sacando de su propósito. Y por supuesto de la recompensa que significa estar preparado para poder entregar en buenas cuentas con Dios. Y yo termino con esto. ¿Cómo podemos estar hoy preparados en esas áreas? En primer lugar, debemos mantener nuestra fe y nuestra esperanza de que Dios va a recompensar nuestro esfuerzo. Proverbios 23, versos 17 al 18, dice la Escritura. Escuchen. No tenga tu corazón envidia de los que hacen iniquidad. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Hoy necesitamos entender que si todas las cosas en la vida, por la ley de la cosecha, de la siembra y la cosecha, todo lo que uno siembra va a recoger, hemos de entender entonces que Dios va a recompensar la vida de todos aquellos que sembraron en buena tierra, que sembraron buena semilla, que hicieron lo correcto. Esto para algunos puede chocar y hacerse eco para la burla. Sin embargo, la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Así que en primer lugar,
hemos de entender que la fe y la esperanza es la forma en que nosotros nos sostenemos de pie. Número 2, hoy necesitamos comenzar a hacer esos cambios en todas las áreas, atendiendo los principios fundamentales. Pastor, ¿qué áreas? Si tu matrimonio está mal, comiénzate a preparar para que tu matrimonio funcione bien. Si tus finanzas están mal, comienza entonces a prepararte. Busca un contador, saca un resumen de todos tus gastos. Mira si no tienes un buen trabajo, comienza a aplicar en el resto o comienza a llenar planillas en las diferentes habilidades en las que tú eres bueno. Toca puertas, camina calles, haz cosas que no has hecho hasta el día de hoy, pero prepárate para lo que Dios tiene para ti. No va a llegar a tu casa como que si los pajarillos no tengan que salir a buscar el alimento en los campos. Dios está esperando de ti la acción. Noé se preparó y con paciencia construyó un arca donde salvó a toda su familia. Y por hacer eso, dice la Escritura, tuvo su recompensa. No va a ser diferente contigo. Tú comenzarás a ver resultados en tu vida. Vas a empezar a hablar mejor. Vas a pensar mejor. Vas a tratar mejor en la medida en que tú comiences a prepararte para eso. Si no te importa, pues sencillamente serás un fiasco o serás sencillamente un mediocre en esa área que no quieras prepararte. Y finalmente, desarrolla la disciplina, desarrolla la continuidad, desarrolla la consistencia. ¿Sabe? Una golondrina no hace verano. Una vez que tú lo hagas a la semana, no va a traer resultados. Necesitamos ser consistentes. Necesitamos doblegar nuestra carne y decirle a nuestra carne, bendice alma mía a tu Dios. La recompensa solo vendrá para los que están preparados. Y termino con esto. Un anciano se apoyaba en su bastón y este comenzó a relatar una historia personal que marcó su propia vida. Él comenzó diciendo: hace muchos años, cuando yo era un niño, nuestro pueblo enfrentó una sequía terrible. Los campos estaban agrietados, los animales sufrían y las personas comenzaban a perder la esperanza. Un día, los líderes del pueblo nos convocaron en la plaza para orar por lluvia. Escuche, recuerdo la preocupación en los rostros de todos, pero yo, siendo un niño, no entendía por completo lo que ocurría. Sin embargo, creía que Dios es un Dios verdadero. Mi madre me dijo: vamos a pedirle a Dios que haga llover. Me vistió con cuidado y antes de salir, tomé mi paraguas. Los que lo oían al anciano le preguntaron sorprendidos: ¿un paraguas en medio de una sequía? El anciano sonrió con serenidad y respondió: sí, un paraguas. Los demás me miraron con curiosidad en el pueblo, pero nadie dijo nada. Cuando llegamos, el líder del pueblo oró con fervor: Señor, hoy venimos como pueblo a pedir la bendición de la lluvia. Danos la fe para confiar en que tú proveerás en tu tiempo. Y mientras todos oraban, yo esperaba la lluvia. Mientras que todos oraban, yo esperaba la lluvia. ¿Y saben qué? Llovió tanto que todos tuvimos que correr a refugiarnos. Pero yo estaba preparado porque llevaba mi paraguas. Eso, queridos míos, es la fe. Confiar en que Dios proveerá incluso cuando no vemos señales inmediatas. Finalmente el anciano dijo: a lo largo de mi vida he visto muchas lecciones como esa. Cada noche voy a dormir sin garantía de despertarme el día siguiente. Pero aún sigo colocando mi despertador todos los días. Eso es esperanza, porque confío en que Dios cumplirá su plan para mi vida. ¿Qué le parece? Tú pones tu despertador, te estás preparando para lo que Dios está demandando de ti y de mí en el tiempo presente. Alguna gente
quiere tener una vida maravillosa, saludable, llena de riquezas, llena de admiración, llena de aplausos, pero viviendo una vida por debajo del promedio. ¿Sabe? Movernos en la dirección correcta, ya lo sabemos. La palabra del Señor nos guía. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio de prepararnos? De levantarnos temprano desde la mañana, de invocar el nombre del Señor, de obedecer lo que la palabra de Dios dice, aunque no nos guste. Hoy necesitamos entender que la recompensa solamente está reservada para aquellos que están preparados. Hoy yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza y hoy puedas entregarle al Señor las áreas de tu vida en las cuales no has estado trabajando. Y que al entregárselas puedas confiar que Él va a hacer lo que Él ha dicho que hará, pero que tú también hoy activarás a favor de tu propósito en la vida. Haz conmigo esta oración. Di: Señor del cielo y de la tierra, he escuchado tu palabra y vengo a ti. Perdóname porque he vivido con una vida debajo del nivel al que tú me has llamado. Pero hoy vengo a ti para entregar todas mis fuerzas, todos mis pensamientos, toda mi voluntad, todas mis emociones. Las rindo a ti. Hoy te pido, Señor, no solamente que me perdones, sino que me ayudes, que me des fuerza como la del águila, que me multipliques las fuerzas, porque hoy siento que no tengo ningunas. Abre mis ojos para ver, mis oídos para oír y mi corazón para entender. Recibo fuerzas, recibo renovación, recibo poder de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a cada hombre y cada mujer que en este momento escucha, Señor, esta palabra. Padre, yo le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy declaro que se abren los cielos. Hoy declaro, Señor, que algo se activa en su vida y que cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada joven, cada niño, Señor, es activado para cumplir los propósitos para los cuales tú les has llamado. Hoy declaro salvación y vida y un nuevo amanecer en el corazón de cada persona que ha escuchado esta palabra. Yo cubro, Señor, la vida de cada uno con la sangre de Cristo y sello esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que hasta una siguiente oportunidad nos podamos escuchar y que tú puedas traer maravillosas noticias de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Que Dios te bendiga y te guarde ahora y por siempre. Amén y amén.